Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Luis Alberto Salvador. Él es el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Vamos a hablar sobre inversión. Lamentablemente nuestro país recibe muy poca, por debajo de los $1.000 millones. Esto es histórico. En tanto países como Colombia, Perú, siempre reciben por encima de los $12.000 millones. Quisiéramos preguntarle a usted, vienen trabajando precisamente la Cámara con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política en todo lo que signifique proponer al gobierno formas para que llegue más inversión al Ecuador. ¿Cuáles son esas? Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, desde enero de este año, la Cámara de Industrias de Guayaquil lideró una iniciativa que se llama Inversión para la Reactivación del Ecuador, que lo que busca es consolidar la opinión de 72 personas de distintos sectores de la sociedad, quienes aportaron con el único objetivo de generar un ambiente de inversiones que termine en la generación de nuevos empleos. Esta iniciativa ha sido entregada ya en una primera etapa al Gobierno Nacional porque está concebida para que sea implementada directamente desde el Ejecutivo sin pasar por la Asamblea. Nosotros lo hemos denominado llave en mano porque incluye la redacción con punto y coma de reglamentos, acuerdos ministeriales y demás instrumentos que, dependiendo exclusivamente del Ejecutivo, se puedan poner en vigencia inmediatamente y de esa forma se logre la tan ansiada atracción de inversiones que, como bien mencionaste tú, es muy por debajo que la que tienen los países vecinos. El presidente dijo que podía gobernar por decretos y especialmente en estas áreas, en estos temas que tienen que ver con la inversión ante los problemas con la Asamblea. Sin embargo, ahora como que se abre una posibilidad. Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, ha dicho que espera el proyecto y que lo van a dar tratamiento el más eficiente dentro de la Asamblea. Entonces, ¿ya tienen material para proponer esta ley? Sin lugar a dudas, la iniciativa de inversión para la reactivación del Ecuador tenía una orientación de un triple impacto. Primero, porque hay la mayor generación de impuestos para el Estado, mayores ingresos y atracción de divisas. Segundo, porque también tiene, ¿no es cierto?, un incremento de la producción y por ende del empleo. Y finalmente, porque tenemos una mayor oferta y a mayor oferta de productos y servicios, menores precios al que le llegan a los consumidores. Como te decía, esta propuesta que ya está en manos del Ejecutivo ha tenido unos avances importantes y que tienen un impacto directo en la economía del país y en la inversión. Te voy a mencionar dos. El primero, que está orientado a extender el horario de atención de los distintos comercios, restaurantes y tiendas de barrio. Al haber extendido hace poco, a través de un acuerdo ministerial, el horario de 10 de la noche hasta 12 de la noche y permitir que los domingos se vendan licor en las gasolineras y estos centros de distribución, etcétera, así como en los restaurantes, que uno pueda consumir, independientemente de que consuma no alimento, alguna bebida de moderación, tiene un impacto que originalmente se había calculado llegaba a los $1.000 millones al año. Entonces estamos permitiendo que los comercios en general amplíen su horario de atención, con lo que tiene un rédito inmediato para ese sector de la sociedad. Y para irnos al otro extremo de la gran inversión nacional, se hizo una propuesta en términos de alianzas público-privado para lograr tres cosas. Uno, que los GATS tengan una capacidad mucho más autónoma para poder convocar y operar estas alianzas público-privadas, que se genere un espacio, un instrumento mediante el cual los ecuatorianos y en el mundo se pueda acceder a conocer cuáles son los proyectos, cuál es su avance y todo. Y finalmente también un reglamento para que esta instancia, ¿no?, que se llama la institución que regula y define todas las inversiones de alianza público-privada, se pueda manejar. Esas tres ya tienen una resolución, ya se están modificando. Quien lidera esa secretaría es Roberto Salas y nos ha informado inclusive esta mañana
que hay serios avances para modificar estos reglamentos. Ya se reunió la Comisión Interinstitucional para las Inversiones y finalmente hasta noviembre, con ayuda del Banco Mundial, tendrán el reglamento de operación para otras instancias. Es decir, por ha habido ejemplo, respuesta. una gran obra, se dice, es el quinto puente en la ciudad de Guayaquil. Este puente que uniría directamente a quienes vienen, por supuesto con transporte pesado, carga, hacia el puerto, pasaría directamente al puerto sin cruzar por la ciudad de Guayaquil. Esto es con un gran puente. Esa debería ser una alianza público-privada. Sin lugar a dudas, y la intención justamente de la propuesta nuestra, que fue entregada con todos los elementos redactados, etcétera, etcétera, busca que se faciliten ese instrumento, independientemente de lo que se logre en la Asamblea. Recordémonos, Fernando, que en la Asamblea se están tratando dos temas en particular. Una orientada específicamente a la ley de zona franca, que tiene un impacto muy interesante, ¿no? Porque también va a permitir que las sedes que actualmente existen en la ley tengan su mejor funcionamiento, pero se incorpore otro elemento, la ley de zona franca. Y en este contexto de apertura de mercado que se está buscando acuerdos comerciales con múltiples países, la alianza público-privada, las zonas francas resulta ser un instrumento muy valioso para dinamizar ese espacio. Y por otro lado, el quinto puente, que es una obra importantísima para el país, no solamente para Guayaquil, sino para el país, porque facilitaría el intercambio de mercadería que en su 70% se da a través de los puertos que están situados en la ciudad de Guayaquil, y obviamente eso implicaría reducir casi en una hora el tránsito. Eso es costo, eficiencia y competitividad. Zonas francas en diferentes lugares o alrededor del puerto de Guayaquil. Zonas francas en diferentes lugares y en los puertos, obviamente, por las facilidades que eso significa, pero la ley como está concebida o el proyecto de ley está concebido es para que se puedan armar zonas francas en diferentes partes del país, cerca de donde estén los encadenamientos productivos que normalmente esta zona franca producen. Entonces, si está vinculado a un sector en particular y necesita abastecimiento de cartón o plástico, que se haga una zona franca en donde estén los centros de producción de esa materia prima o insumos que se van a necesitar para ese producto en particular. La recuperación económica debe ser inmediata. La nación requiere de aquello. Además, un país que está dolarizado requiere inyectar dólares permanentemente y estos, los más sanos, son a través de producción y exportaciones. Vamos a hacer una pausa, retornamos inmediatamente. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Nos preocupamos por tu bienestar. Por eso la alcaldía te invita al curso de defensa personal para mujeres y niñas desde los 7 años en adelante en el Parque Acuático Puerto Lisa, en los horarios de 10 de la mañana a 6 de la tarde, porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3106, CNE, elecciones 2023. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. La alcaldía informa que por la construcción del nuevo paso elevado vehicular que conectará el sector suroeste con la perimetral a la altura de la isla Trinitaria, se cerrarán las calles aledañas, por lo que indicamos tomar vías alternas. Las molestias pasan, pero el bienestar queda en la gente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3103, CNE, elecciones 2023. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Hay leyes que están vigentes, como la Ley de Desarrollo Económico, que impulsa, en definitiva, a la inversión. Sería bueno que usted brevemente explique las bondades, por ejemplo, de esa ley. En noviembre del año pasado, recordemos, Fernando, se aprobó por el Ministerio de la Ley aquella que mencionó que se llama Ley de Desarrollo Económico, y esa contenía unos incentivos tributarios para las nuevas inversiones, de 3 y 5% si es que era sin contrato de inversión o con el contrato de inversión. Para la implementación de aquello se requería un reglamento. Ese reglamento no existía. Nosotros en esta iniciativa le entregamos la redacción del reglamento de manera tal que se pueda implementar ese incentivo. Tenemos de buena fuente de parte del director del SRI que esto estará listo en este mes de septiembre. Usted hace un momento explicaba, ¿no?,
el triple impacto. Hablaba de los impuestos, estas son divisas que además entran al Estado ecuatoriano. Recordemos que con la ley tributaria el país está recibiendo más recursos y a nivel del servicio de rentas internas se ha dicho que podrían llegar a los 16.000 millones de dólares como recaudación impositiva, y septiembre ha sido el mes que ha habido pues una tributación la más alta de la historia, alrededor de 1.100 millones de dólares. Todo esto determina que el país puede, pero que hace falta implementar medidas que provoquen precisamente esa recuperación lo antes posible. Definitivamente el ambiente de inversión, la seguridad jurídica son fundamentales para atraer esa inversión que mencionaba que existe en Perú y en Colombia, que se multiplica por 10 versus la inversión que se realiza en este país. Y en eso se está trabajando. Lo que podemos ver actualmente en el mercado es una recuperación importante de las ventas de este año versus el año pasado, que está alrededor del 11% en incremento. En el mes de julio hubo un pequeño retroceso en la tendencia, pero esa es un incremento en las ventas, es decir, hay mayor demanda, hay mayor oferta, hay mayores productos y servicios que las personas están consumiendo, y eso deriva también en lo que usted ya mencionó, que es la importante incremento en la recuperación de impuestos. Por ejemplo, en cuanto a inversiones, están abiertas las puertas, a pesar de las leyes que se quieren llevar hacia la Asamblea Nacional por parte de sectores, el sector indígena, pero digo, está abierta la posibilidad en el ámbito minero. El saber que estos momentos el Ecuador está ingresando, o podría hacerlo hasta fin de año, más por venta, por exportaciones de minerales que de banano, eso demuestra que tenemos ahí una gran posibilidad y una opción de riqueza. El potencial es enorme y los grandes beneficiarios van a ser los sectores más necesitados del país, Fernando. Ojalá que la comunidad entienda los beneficios que va a recibir, porque a tener más ingresos el Estado se endeuda menos, tiene más recursos para invertirlo en educación, en salud, todos elementos que son tan necesarios para que la gente más necesitada tenga una mejor calidad de vida. La minería es un tema tan importante que justo en las próximas propuestas, que son 11 que tenemos elaboradas para entregarle al gobierno nacional, hay un capítulo específico en minería, porque haciendo unas pequeñas reformas a los reglamentos que actualmente existen y a los acuerdos ministeriales, debería de facilitarte y darle tranquilidad a que la inversión minera pueda operar en el país. El Ecuador tiene que crecer económicamente. Es lamentable decir que las proyecciones no llegan sino al 1.6, 1.7 y para el 2023 1.9, lo que significa no crecimiento, porque la tasa poblacional crece en el orden del 2%, así que no hay crecimiento económico, y todo eso se puede lograr precisamente instrumentando estas formas a través de la inversión de mayor producción en el país. Sí, hay un sinnúmero de medidas que están orientadas a promover la inversión. Voy a mencionar una. Para el crecimiento económico. Para el crecimiento económico, por ejemplo, actualmente el IES tiene un portafolio de inversiones que ronda los 9.000 millones de dólares, de los cuales apenas 280 millones se transan en la bolsa de valores. Lo que nosotros hemos pedido en esta iniciativa es que eso se aumente hasta 1.000 millones de dólares, es decir, triplicar lo que actualmente transa, para que esos valores vayan a través de la bolsa de valores a dinamizar el mercado, generando acceso a liquidez que tiene mejores tasas y mayores plazos que las que se consiguen normalmente en la banca privada. Entonces, eso depende de una resolución. No le quita liquidez al Estado, lo que genera es incorpora más liquidez al sector público a través de las transacciones que se hagan en las bolsas de valores del país. El gobierno ha dicho que, terminado este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es por alrededor de 7.400 millones de dólares, igual el gobierno podría volver a dialogar con el fondo, y también tiene la posibilidad de endeudamiento con los organismos multilaterales, que al final las tasas de interés son bastante bajas. Esta reconstrucción de la deuda con China para bajar la onerosa deuda también ha sido importante. Todo esto se encamina a que efectivamente se busque cómo quede más dinero para atender el ámbito social y mejorar la situación de nuestro país, especialmente reducir la pobreza. Cada dólar que hay en la economía privada se multiplica por 10.
Cada dólar que hay en la economía pública se reduce significativamente. El gobierno no es buen administrador ni aquí ni en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, necesitamos que esos fondos vayan al mercado. Por eso también se incluyeron unas propuestas que la hemos trabajado con el gerente general del Banco Central y con la presidenta de la Junta de Regulación Monetaria, que buscan justamente que esa liquidez que actualmente está concentrada alrededor del Estado y los papeles de deuda pública vayan al mercado de capitales para que dinamice la economía. Todos esos elementos van haciendo que ese riesgo país que usted mencionó en un momento que está muy elevado y que no existe explicación, ¿no es cierto?, vaya reduciendo y que el Ecuador se convierta en un destino verdadero de inversiones. Capitalicemos esa gran fortaleza que tenemos como país, que es el dólar, que es la principal preocupación de los inversionistas, la devaluación de la moneda en la que invierten. Le agradecemos por estar aquí para brindarnos estas importantes informaciones. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. Al retornar vamos a realizar una entrevista con el general Luis Altamirano. Él fue comandante general del Ejército. Los temas, el de la seguridad, la crisis policial, la crisis judicial. Retornamos. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. La alcaldía informa que por la construcción del nuevo paso elevado vehicular de la avenida Juan Tancamarengo, la calle José Antonio Gómez Gaul se encuentra cerrada, por lo que indicamos tomar vías alternas. Las molestias pasan, pero el bienestar queda en la gente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3104, CNE, elecciones 2023. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. La alcaldía informa que por motivos de reconstrucción y pavimentación en varios puntos de la zona de Sauces 8, esta zona se encuentra cerrada, por lo que indicamos tomar vías alternas. Porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3105, CNE, elecciones 2023. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Les vamos a presentar una entrevista con el general Luis Altamirano. Él fue comandante general del Ejército. La crisis de inseguridad que vive el país lleva a que realicemos análisis para ver cómo se neutraliza la misma y también la última situación que vive la Policía Nacional y, por supuesto, la crisis judicial. De todo esto hablamos con el ex comandante general del Ejército. El país vive una situación sumamente grave por el tema de inseguridad. Se suma a esto lo ocurrido con el femicidio en contra de la esposa de un teniente de la policía. El presidente de la República llegó hasta el edificio en donde se dio ese hecho de sangre y dijo que ha ordenado la demolición posterior. Esto es simbología, pero ¿se gana algo con este tipo de decisiones? Bueno, Fernando, yo pienso que es siempre importante analizar los elementos de carácter estructural que giran alrededor de una crisis. Más allá de estos aspectos que no dejan de tener un simbolismo, pero que a la final esconden una gestión que tiene serias deficiencias. Yo le diría más bien al presidente de la República que tenga una preocupación en la ejecución del gasto de la Secretaría de Derechos Humanos en cuanto a inversión. Este año hubo una asignación de alrededor de 13 millones de dólares. Y más bien hubo una reducción en la modificación que se hizo en el transcurso de este periodo fiscal en el orden de 5.6 millones de dólares. Y de lo que tiene que ejecutarse, que es alrededor de 7 millones de dólares, apenas se ha ejecutado el 15%. Ahí están realmente los problemas que tienen que ser solucionados. Hay una incapacidad de gestión. Entonces, yo le digo, mire, las políticas públicas a la final se asientan en proyectos, se asientan en programas que deben tener indicadores y muchos de estos están relacionados justamente con la capacidad de gestión del presupuesto, lógicamente con calidad, no solo a través de elementos de cantidad. Sobre este tema es indudable que tienen que haber investigaciones profundas. Una comisión de Colombia está ya en el país, técnica con un ex fiscal o fiscal actual. ¿Esto va a generar el que haya más transparencia en esas investigaciones por los eventos dentro de la Policía Nacional?
bueno, va a generar una mayor transparencia, pero también como ecuatorianos tenemos que hacernos una pregunta. La presencia de estas comisiones justamente lo que están evidenciando es que las personas no creen en las instituciones. Entonces tenemos un proceso de deterioro de la credibilidad institucional, en donde debemos ahora tener testigos, personas que verifiquen que los procesos, que los procedimientos se realicen conforme a lo que establece el marco legal. Entonces esto también nos debe generar una preocupación porque evidencia que el gobierno y la capacidad de gestión del gobierno se han visto deslegitimadas. Y durante esta crisis, más allá de la buena voluntad que pueda tener una institución, que puedan tener las personas, porque no busco criticar a nadie, pero la gestión de la crisis ha sido totalmente deficiente. Nos deja sin sabores y especialmente unos mensajes cargados de insensibilidad. A propósito de estos hechos, hay un cambio en el Ministerio del Interior. El teniente coronel Juan Zapata es ahora el ministro del Interior. ¿Con estos cambios se van a ver resultados diferentes o simplemente se están sacando ministros para poner otros, como ha sido la tónica en este año y medio? Miren, más allá de las personas, lo importante es saber cuál es la visión política que se tiene sobre la temática de seguridad. Porque si cambiamos personas y seguimos justamente con el enfoque que venía dando el gobierno, no hemos alcanzado ni lograremos absolutamente nada. Aquí se ha hecho algunas propuestas que no se asientan ni siquiera en la realidad presupuestaria, focalizadas exclusivamente desde una visión seguritista. A eso se añade inclusive una potencial militarización de la seguridad ciudadana que no le hace bien al país. Entonces, lo más importante es dar un golpe de timón, no son las personas, es cuál es la propuesta, porque entiendo que para aceptar un cargo de esta naturaleza debo comulgar y estar de acuerdo con la visión que tiene el gobierno. Todos los ecuatorianos deseamos éxito en esta gestión, pero si no hay estos cambios estratégicos, pues lastimosamente no creo que vamos a alcanzar los objetivos que todos deseamos como sociedad que se alcancen. La cantidad de muertes violentas y los robos por doquier, eso obviamente generan desesperanza en los ciudadanos. Se había dicho de que con más policías se podría neutralizar la delincuencia. Cuando usted hace referencia del incremento del cuerpo policial, nadie dice que no hay una necesidad, pero tiene que ser hecho esto desde un punto de vista racional, equilibrado, progresivo, porque caso contrario se va a generar nuevos problemas. El solo incremento de 7.500 policías para el próximo año, estoy hablando de un cuarto de lo ofrecido, representa... Se ofreció 30.000 policías más. En 3 años. Pero solo pensemos de los 7.500, representa el equivalente del presupuesto del Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad, más 25 millones de dólares más en términos salariales y de alimentación. No le hablo en términos de uniformes, de equipamientos y gastos operacionales. El presupuesto del sistema de cárceles en el país es de 127 millones de dólares. Incrementar 7.500 policías conlleva un gasto de 150 millones de dólares. Entonces, pensemos que la solución también está en atender otras instituciones. Una de estas es la Fiscalía, donde se necesita personal, se necesita capacitación, se requieren recursos tecnológicos. Hay que pensar en soluciones de carácter estructural. No lo digo ahora, lo he venido manteniendo largo tiempo, el hecho de la necesidad de configurar y estructurar una policía de investigaciones totalmente independiente de la Policía Nacional. No hay un estándar a nivel mundial que nos determine cómo debe ser hecho esto. En otros países funciona así, hay una policía de investigaciones. En Brasil, por ejemplo, existe eso, y muy independiente y autónoma. Así es, Fernando, en muchos países funciona de esta forma. Hay que ver la coyuntura que estamos viviendo. He hablado de la necesidad de tener contrapesos institucionales. Y la penetración del crimen organizado, no solo en las instituciones de seguridad, sino en el Estado. Y hablo del Estado, no solo del Ejecutivo, la Asamblea, la función judicial,
requiere generar contrapesos. Estos contrapesos en los controles internos requiere la presencia de funcionarios de otras instituciones. Y entre instituciones requiere la existencia de que las mismas puedan compartir algunas responsabilidades, pero puedan discernir claramente cuál es la misión de cada una. Una policía de investigaciones va a permitir que un hecho violento que está siendo investigado, inclusive que están involucrados agentes del orden, sea visto de una forma totalmente imparcial. Este es un proceso, entonces ahí está la visión de un estadista. Cuando plantea una solución, por ejemplo, para progresivamente ir fortaleciendo una organización de esta naturaleza, para quien sabe en 5, 8, 10 años ya tener una completa independencia. Entonces, en Brasil existe la policía militar, que es el equivalente a nuestra policía nacional, esto existe por cada estado, y la policía civil hace las investigaciones. En Chile, Carabineros, que es el equivalente a nuestra policía nacional, y es la policía de investigaciones la que realiza todos los procedimientos relacionados con las actividades criminales, en la parte médica legal, en la parte de criminalística, en la parte de investigación del delito, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario comenzar a tomar estas medidas que son urgentes, que son impostergables. Más allá de lo que usted ha expresado, que debemos solucionar los problemas a lo interior, dentro del país, pero ante el desborde de la delincuencia organizada, se debe seguir con ese planteamiento de ayuda a nivel global de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos. Requerimos de ese trabajo conjunto para luchar contra el narcotráfico, que es un delito transnacional. Justamente una política de seguridad tiene que enmarcarse en varios pilares. Uno de estos es lógicamente lo que hemos mencionado en algún momento, de fortalecer las capacidades de la Policía Nacional en términos de personal, de equipamiento, de recursos. El otro sería el fortalecimiento de las capacidades, por ejemplo, de la Fiscalía. De igual forma, el fortalecimiento de capacidades en las competencias que le corresponde a Fuerzas Armadas, que pueden coayudar, no tornar a Fuerzas Armadas en una fuerza policial, que eso sería un error, generaría nuevas brechas y deficiencias en otras áreas. Y otra es la que usted menciona, la cooperación internacional, que es sumamente importante. Entonces, hay que tener un espectro amplio y no nos olvidemos de los ejes de carácter transversal. Porque mire, la pobreza es el elemento común a la delincuencia organizada y a la delincuencia común. Y esto lo digo sin ánimo de criminalizar la pobreza. Pero cuando hay falta de oportunidades, cuando tenemos problemas de salud, cuando tenemos la falta de capacidad de capacitación y educación, muchas personas migran a este tipo de actividades y un paso de la delincuencia común es a la delincuencia organizada. Entonces se requiere un reenfoque de la actividad del gobierno. En el país no se trabaja, por ejemplo, en una verdadera reforma educativa que permita, por ejemplo, que quienes terminan el bachillerato ya tengan competencias laborales. Carreras técnicas intermedias, que es por lo que sin hay que necesidad bregar. de acudir a un instituto de educación superior o con capacitaciones adicionales. Lo mismo pasa en términos de salud. En el país no se trabaja la salud preventiva. Y otros elementos, por ejemplo, el tema del microtráfico en el país, que se debe a este fenómeno de la necesidad de monetizar los pagos que se hacen con droga a articulaciones de carácter local, tiene que ser tratado desde dos grandes aristas. No solo es un tema de seguridad, es un tema de salud pública. Y nosotros no vemos campañas, no vemos una acción afirmativa que tome el Estado en ese sentido. Cuando se dice que es un problema de todos, no nos olvidemos que la política pública es la que permite articular el esfuerzo de todos. No quiere decir que de una forma individual, cada uno en una buena iniciativa, trate de desarrollar acciones que puedan beneficiar en evitar que, por ejemplo, el crecimiento de las actividades delincuenciales. Es el Estado el que tiene que dar ese norte. General, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, a usted. La cooperación, el trabajo mancomunado y la aplicación de estrategias adecuadas puede llevarnos a superar esta crisis de inseguridad. Todos debemos poner de nuestra parte, todas las instituciones y la ciudadanía también. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV
en el Ecuador y en el mundo. Agradecemos una vez más la presencia del general Luis Altamirano por haber estado con nosotros.